Okay. Bueno, yo creo, en primer lugar, en el diálogo sobre tesis. No creo en la concertación totalmente. Yo no creo que uno pueda llegar a acuerdos con la gente que quiera que las cosas sigan como están actualmente en el país. Yo creo que tenemos que llegar a acuerdos con los que compartimos tesis de cambio, en primer lugar. Esa para mí es un tema fundamental. No creo tampoco en la oposición estéril. Creo que vamos a ir discutiendo temas tras temas. Puede haber temas transversales, que haya acuerdos generales, pero puede haber temas como los económicos, como en el tema del costo del dinero. Nosotros, por ejemplo, proponemos que el crédito debe ser considerado un servicio público y, por tanto, las tasas de interés reguladas por el Estado, donde obviamente vamos a estar y avanzar los acuerdos con quienes compartan esa tesis. Nosotros creemos también que hay que ir conversando y dialogando, pero no se puede ceder posiciones en lo esencial. Creo que es la forma de hacer un cambio en este país. Creo que cuando se ha hablado de la concertación, creo que cuando se ha hablado del diálogo y la Constitución del 98 fue un patente reflejo de eso, llegamos justamente al inmovilismo y que a los dueños de siempre del país terminen almorzándonos. Yo creo que no se puede uncir justamente a las fieras con las ovejas. Creo que tenemos que pelear por poder lograr el cambio que queremos. Por eso creo que en la constituyente tenemos que estar muy claros de cuáles son las propuestas y las tesis de cambio que vamos a avanzar. ¿Cree usted que se van a lograr ponerse de acuerdo en la Asamblea? ¿No sucederá lo mismo como tantas veces en el Congreso? Nosotros creemos que justamente es el momento, y no solamente fue un grupo, fuimos muchos grupos los que impulsamos la consulta popular, los que luchamos porque se diera la Asamblea Nacional Constituyente. Creemos que tenemos que ir hablando tesis por tesis, cambio por cambio, y ahí vamos a ver quiénes estamos realmente dispuestos a hacer los cambios radicales que este país requiere. Y creemos además que ahí también está el papel de la ciudadanía. Si la ciudadanía estuvo tan atenta para perseguir que se diera la consulta, si la ciudadanía estuvo tan atenta para perseguir que la constituyente sea una realidad, también tenemos, y con los medios de comunicación y con la gente democrática que quiera hacerlo, ir avanzando el conocimiento de la importancia de los temas que vamos a tratar: crédito, educación, salud, y que sea esa misma ciudadanía la que esté vigilante de lo que estamos haciendo en la constituyente. Además, usted recuerde que todo esto va a tener que ser refrendado por ellos. Muchas gracias. Yo le querría recordar, y saludo a todos ustedes, que en Francia existen escuelas unidocentes en la actualidad. Eso no significa... Además es un país avanzado, por eso todavía no, pero no si tenemos ni siquiera pizarrones. No, si es el tema de los pizarrones y la infraestructura es otro tema. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que, en primer lugar, los costos, por ejemplo, de los servicios, de las escuelas y de los centros de salud públicos tienen que ser asumidos por el Estado o por los organismos seccionales donde existan las autonomías. Porque actualmente se dice que hay la gratuidad de las escuelas, pero no está. Si en una escuela ponen 2 computadoras, de pronto se dispara la luz y el presupuesto que se le da a la escuela no va a alcanzar para pagarlo. Y los padres, ya ni siquiera el director les va a tener que pedir cuota, los padres van a querer pagar para que no le corten la luz a la escuela del hijo. Eso es lo que pasa muchas veces aquí, conociendo la realidad ecuatoriana. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que se asuman los bienes, que se asuman los costos de servicio por parte, ya sea del gobierno central o de los gobiernos seccionales, donde se asuma esa competencia. Otro tema, aquí se habla mucho también del tema de la gratuidad. Yo sí quiero recordarles que así como en salud, la Constitución del 98 abrió la puerta con una fórmula tramposa para permitir el cobro en los hospitales, también así en educación, la Constitución del 98, y eso sí fue el Partido Social Cristiano, la Democracia Cristiana, pusieron una disposición por la cual el Estado ya no era responsable
del 100% del financiamiento de la educación superior. ¿Qué significó? Que ya el Estado no tiene que darle los recursos a las universidades globalmente. Las universidades, acá en Guayaquil, por toda la comunidad universitaria decidió mecanismos de cofinanciamiento, en Quito decidieron también mecanismos de cofinanciamiento, casi todas tienen mecanismos de cofinanciamiento, algunas tienen hasta cuotas. Entraron en la autogestión. ¿Por qué? Porque o hacían autogestión o no tenían todos los recursos que necesitaban para trabajar con el presupuesto. Otro problema grave que hay es que no necesariamente gana lo mismo un profesor de esta universidad con un determinado grado académico que un profesor con los mismos grados académicos en una universidad, incluso pública de Quito, de estas que dan posgrado. No ganan lo mismo. Tiene que haber un escalafón para que todos los profesores universitarios ganen exactamente lo mismo al mismo nivel de capacitación. Tiene que haber el financiamiento de las universidades, tiene que ser completo y tiene que haber el mismo financiamiento por estudiante por año. La Universidad de Guayaquil tiene un financiamiento por estudiante por año que es apenas de 600 y pico dólares, cuando existen diversas universidades públicas también que por la forma de financiar tienen financiamiento por estudiante por año hasta de 25.000 dólares. Todas estas cosas tienen que tratarse y enfrentarse cuando se habla de la Constitución y tiene que volver a ser gratuita la educación hasta el nivel superior. Esto tiene que estar en la Constitución. Yo quisiera preguntarle a los señores del panel, ¿qué influencia ha tenido? Porque no han hablado de economía. Y se supone que aquí hay que hablar de economía. ¿Qué influencia tuvo la securitización de la deuda externa privada en la crisis económica que hoy por hoy debate el pueblo ecuatoriano y tenemos los famosos bonos 2030? Para el que la quiera responder, la economista Marta Rondó Bucaram. Gracias. En este país se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos años. Las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. Y tenemos que terminar con eso. Y eso ha pasado y pasa cuando hay un poder económico que se hace dueño del poder político y a su vez el poder político genera poder económico. Eso es justamente lo que nos ha traído a este punto, a este día, a hoy. A un país que quiere cambiar las reglas de juego, pero las reglas de juego se cambian en serio y se cambian con propuestas serias. Por eso nosotros hablamos justamente de que el crédito debe ser considerado un servicio público, de que debe haber una tutela y una responsabilidad y una intervención del Estado en la economía, de que debe haber además, cuando se considera cada proyecto, y en eso las minas serían uno de los mejores ejemplos porque es uno de los ejemplos del desastre,